Claro que sí. ¿Qué dijo que era para piernas? Vas a ver. Pueden ver que no es la experiencia precisamente lo que me caracteriza. Sin embargo, tengo una serie de recursos metodológicos que me ayudan a entender ciertos objetos de estudio. Voy a dar lectura a un discurso que escribí. Con esto no pretendo poner en guardia a nadie, solo es un punto de vista crítico hacia lo que es la práctica científica. Parafraseando un poco a la doctora que me precede, ella dice que los grupos de científicos no saben lo que manipulan, no saben de dónde vienen. Eso significa que tras la sustentabilidad, o no sé si tras o adelante de la sustentabilidad, se encuentra el científico, que como tal es un ente humano, ontológicamente hablando, consecuentemente también es un factor psicológico. He escrito algo que se llama Hacia una epistemología que explique la práctica científica como un comportamiento humano completo. Escribe el doctor Carlos Sabino, profesor de la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala, que esa cosa llamada ciencia es una de las creaciones culturales propias de nuestra civilización, y tiene razón desde dos puntos de vista. Primero, la lleva a cabo un ser humano, y segundo, consecuente con el primer momento, ese ser humano pertenece a una cultura. Asimismo, la aprehensión de cualquier objeto de estudio por parte de una disciplina científica está compuesta, por lo menos, de dos momentos importantes: el que tiene que ver con la elección de una metodología y después con la explicación del fenómeno desde una epistemología. Así, concentrando mi atención en el primer caso, identifico un problema, quizá únicamente de interpretación. Es en la metodología elegida para aprender un determinado objeto de estudio donde se pone en juego la totalidad ideológica del investigador, que se encarga de problematizar científicamente lo que le interesa dentro de la naturaleza. Esto, que puedo llamar postura ante la realidad, es propia del desarrollo histórico y social del hombre. Lucien Goldman escribió que el ejercicio de la ciencia requiere de libertad e independencia de aquello que pueda resultar extraño a los objetivos de la investigación. Sin embargo, agrega que el quehacer científico exige que el investigador no renuncie a toda su ideología, pero eso sí, hay que esforzarse para subordinarla a la realidad de los hechos que estudia. ¿Acaso esto significa que no hay que perderla, pero tampoco hay que ponerla en práctica? ¿O es que el método experimental, por ejemplo, exige la alienación completa de quien experimenta para que los resultados tengan validez y confiabilidad? Psicológicamente esto es imposible. Se debe de tener conciencia de que la ciencia no es un simple discurso y experiencia empírica. La ciencia, o los resultados de investigaciones considerados científicos, son ejecutados por personas, individuos inmersos en una dinámica social que no los exime de los procesos psicológicos que esto conlleva. Ahora sí, se puede hablar del ejercicio u oficio del científico. La práctica científica no existe si no es ejecutado por estos últimos, que no son extraños a la realidad en la que interactúan. El doctor Carlos Sabino escribe que la práctica científica, como toda acción humana que se desarrolla en el marco de una cultura y de una sociedad determinada, se ve influida por las condiciones sociales que enmarcan su desenvolvimiento. Su práctica no puede ser desligada de las ideas, los deseos y las ambiciones de los hombres que la ejecutan, de las preocupaciones y las limitaciones propias de cada época y cada entorno cultural. Pretendo aislar al ejecutor de investigaciones científicas y comenzar a considerarlo como un objeto de estudio para las ciencias del comportamiento humano. El científico es social y dinámico a partir de sus relaciones individuales y colectivas. Al respecto, Sigmund Freud escribió que el hombre tiene como tarea casi imposible prescindir de las relaciones con sus semejantes. Agrega que la experiencia psíquica de cada individuo va integrada de ese otro, que funge como un proyecto de imitación. Así que las conductas individuales de los científicos, en este caso, no pueden ser advertidos fuera de las dinámicas colectivas. Y cuando aludo a lo colectivo, me refiero a los centros de investigaciones, las universidades, el hogar, los amigos, es decir, en la vida cotidiana, que es donde existe y se redefine constantemente el hombre. Mientras tanto,
Hay que recordarle al científico, yo no soy científico, que además del título plenipotenciario que ostenta en el mundo occidental, no está exento de las vicisitudes sociales e históricas que, junto con él, experimenta la masa común, que no corriente. El doctor de Sousa Santos, gran científico social nacido en Portugal, escribe al respecto que en el dominio de la organización del trabajo científico, la industrialización de la ciencia produjo dos efectos principales. Por un lado, la comunidad científica se estratificó, las relaciones de poder entre los científicos se tornaron más autoritarias y desiguales, y la abrumadora mayoría de científicos fue sometida a un proceso de proletarización en el interior de los laboratorios y de los centros de investigaciones. Por otro lado, la investigación capital intensiva, basada en instrumentos caros y raros, tornó imposible el libre acceso al equipamiento, lo que contribuyó a ensanchar la brecha en términos de desarrollo científico y tecnológico entre los países centrales y los países periféricos. Brasil está dejando de ser un país periférico. Evidentemente Brasil no pretende llevarse a Latinoamérica con él hacia el centro. Si se escapa, enhorabuena. Si nos deja, no pasa nada. Por supuesto que mis cavilaciones no declaran una crítica directa hacia el ejercicio científico. Más bien, advierten las condiciones psicológicas que participan de esa práctica profesional. La psicología pretende el estudio del comportamiento humano. Hacer ciencia es una forma de comportarse. Entonces, habría que observarla y estudiarla a partir de su naturaleza teórica. Mis recursos metodológicos permiten hacerlo desde una concepción psicológica. Es evidente que el hombre de ciencia tiene como objetivo resolver problemas. Esto tendrá como consecuencia la satisfacción de necesidades dentro de una sociedad. Entonces, tiene que hacerse de herramientas para lograrlo, ora físicas, ora tecnológicas, pero sobre todo intelectuales, que es una de las características indispensables del científico. Elide Gortari considera al hombre como un ser natural que padece necesidades, igual que otros organismos vivos, así que tiene que actuar sobre la naturaleza para satisfacerlas y crearse unas nuevas. La cadena se vuelve interminable, pero psicológicamente normal. Spirkin, ruso, años 40, la tendencia se verá. Por otro lado, señala que el conocimiento en sí no es lo que interesa al hombre. Más bien, tiene como meta transformar el mundo en el que vive y que el conocimiento pretendido es apenas el medio necesario para lograr su empresa. Ahora bien, históricamente, ¿quiénes son los que han venido haciendo esto? Hasta hoy, ¿quiénes han establecido los paradigmas dominantes? El doctor de Sousa nos da una explicación clara y explícita de este proceso. Dice que, si cerramos los ojos y los volvemos a abrir, verificamos con sorpresa que los grandes científicos que establecieron y delimitaron el campo teórico en que todavía hoy nos movemos, vivieron o trabajaron en el siglo XVIII y los primeros 20 años del siglo XX. No es desagradable saber que trabajamos con paradigmas que derivan desde hace 2 siglos. Por algo prevalecen, por la rigurosidad de sus argumentos o por su carácter totalitario. La cuestión importante para mí es saber cómo participan los científicos en estos paradigmas dominantes desde un punto de vista ya no solo cognoscitivo, sino también psicológico, agregaría también ideológico. Al menos yo concibo al científico como un sujeto que elabora sus pensamientos a partir de su historia de vida. Las motivaciones que lo orillaron al noble esfuerzo de la explicación objetiva no puede dejar de actuar en su diario quehacer. Sus rasgos de personalidad se evidencian frente a sus estudiantes, sus colegas y, claro, hay que recordárselo, sus jefes. Sin embargo, parece que el acercamiento que tienen con el conocimiento debería ascender desde algo menos objetivo. Pienso en lo espiritual desde la perspectiva de Gastón Bachelard cuando escribe que tener acceso a la ciencia es rejuvenecer espiritualmente, es aceptar una mutación brusca que ha de contradecir a un pasado. Considero, pues, urgente la vuelta al concepto romántico de la ciencia, donde el científico es representado como el modelo a seguir en una sociedad. Hoy quizá
es simplemente un completo desconocido para las mayorías, un ser traducido en productos y consumo, incluso culpado de las calamidades que la naturaleza ha sufrido. Quizá esto responda un poquito ciencia para qué y para quién. Ejemplos sobran: las 2 guerras mundiales, patrocinado por los Estados Unidos; la guerra del Golfo Pérsico, patrocinado por los Estados Unidos; la invasión a Irak, patrocinado por los Estados Unidos, y etcétera. Quizás se reclame que omito los grandes avances en medicina, por ejemplo, muy loables, hay que reconocerlo. Pero entonces tendría yo que hablar sobre las multimillonarias empresas farmacéuticas y las consecuencias que han traído consigo este fenómeno de monopolios. Ahora bien, quiero analizar un punto de suma importancia. Los periodos de totalitarismo epistemológico han estropeado el avance científico y también han menospreciado visiones de mundo que, de ser aceptados en tiempos de un paradigma dominante, quizá permitieran hablar de un verdadero avance cuantitativo y cualitativo de la ciencia. Carlos Sabino escribe que estos periodos de estancamiento son tan iguales a los hallazgos geniales y explicaciones brillantes por parte de la ciencia. Así que ninguna garantía de seguridad absoluta tiene el esfuerzo de investigación, que es en el fondo una aventura del pensamiento y no una limitada especulación escolástica. El papel del científico ha dejado de ser extraordinario y él se convierte en un integrante más del progreso o estancamiento de una sociedad, de una política de desarrollo, de una sustentabilidad real en favor de la conservación y promoción de la vida decente del ser humano en el medio que habita. No es tarea de la ciencia la conservación de la vida. Esta, la vida, es un acto de conciencia por parte del hombre. Y cuando hablo de conciencia, me refiero a lo que Spirkin señaló como una función superior del cerebro, perteneciente únicamente a la especie humana. Dice este autor que la esencia de esta facultad consiste en la reflexión de las propiedades y relaciones objetivas de los objetos del mundo exterior, dirigidos a un fin determinado. También su esencia radica en la estructuración mental previa de los actos y de la previsión de los resultados, en la correcta regulación y el autocontrol de las interrelaciones del hombre con la realidad natural y social. Entiendo lo anterior como un esfuerzo por integrar a nuestra estructura de pensamiento a la naturaleza como concepto y sistema de interacción psicológica, de saber en qué consiste y cómo aproximarnos a ella sin dañarla, sin ser los agentes responsables del deterioro constante a la que la hemos llevado. Habría que observarla entonces, pero con un sentido sistemático. De lo contrario, la observación como técnica para obtener datos no nos ofrecerá la explicación de los fenómenos. Es decir, observarla científicamente. He allí el lugar del científico. No lograr este objetivo nos haría presos de nuestras propias acciones sobre ella. Así, se vuelve necesario plantear nuevamente aquella pregunta que hizo Erich Fromm en 1970. ¿Cómo llegó el hombre, en la cúspide de su victoria sobre la naturaleza, a ser el prisionero de su propia creación y a estar en grave peligro de destruirse a sí mismo? Noam Chomsky nos diría, porque sus primeros 100.000 años ya se están acabando. El científico debe profesar un amor por la ciencia, ese tipo de amor que, según Gastón Bachelard, consiste en un dinamismo psíquico autógeno. Definitivamente, este afecto y sus consecuencias emocionales fisiológicas recaen en el científico, en el hombre que aplica toda una metodología en busca de respuestas al planteamiento de su problema. Porque hay que reconocer que la ciencia, en su rubro metodológico y en palabras de Carlos Sabino, es una creación del entendimiento humano. Así que solo el humano es responsable de los derroteros que pretenda darle. La ciencia está en manos de instituciones. Quien diga que no, podríamos discutirlo. Los hombres crean las instituciones, o sea, aún existe una posibilidad de reivindicar nuestro papel como sujetos pensantes, capaces de explicar el mundo, tanto interno como externo. No es mi intención plantear una retórica escolástica. En su lugar, pretendo una nueva manera de ver al científico y su práctica profesional. Soy psicólogo, estoy facultado en las áreas de la metodología, así que mis interpretaciones, argumentos y conclusiones de la realidad serán en todo momento tendenciosos.
intenté compartir con ustedes una epistemología que me ha permitido, al menos a mí, explicar al sujeto que se encuentra tras bambalinas en el espectáculo del entendimiento de la naturaleza. El método en el cual confío, que me lo ofrece mi formación profesional, es el de la observación y análisis del comportamiento humano reflejado en las conductas. Gracias. Bueno, sus preguntas, ahora sigo yo. Esto es que llevo un cambio porque Ramón Gómez no podía venir hoy desde el lugar, ¿verdad? Pero sí le pido al doctor de 20 a 25 minutos. Yo traigo un PowerPoint y voy a hablar precisamente sobre disciplinas sociales. ¿Por qué yo no le doy el valor de ciencia, o por qué yo no digo nunca ciencias sociales, por qué decimos ciencias exactas y duras, y por qué hay un principio de incertidumbre, ¿verdad? Y por qué hay distintas dimensiones para conocer? Normalmente la física natural, la física clásica, hablaba de 3 dimensiones, pero hay una más, el tiempo, que es la relatividad, pero hay más, ¿verdad? Que viene a ser toda una visión ya geométrica, digamos, no lineal, sino a nivel de circunferencia, curvo, y después esférico, a mayor número de dimensiones para comprender la realidad. Y como la misma ciencia dura, que decimos que son totalmente inmutables, también pueden ser caóticas, ¿verdad? Podemos usar métodos caóticos como Feyerabend, ahí voy a citarlo, y también cómo comprender el hiperespacio en las distintas dimensiones en las que nosotros tenemos que reconocer en los trabajos de la física teórica, la nueva ciencia, en la cual se complementa la filosofía de nuevo con la física teórica, con la ciencia, porque hubo un proceso de separación del siglo VII, XVIII, siglo XIX, en el cual desde la filosofía surgen las distintas disciplinas sociales o ciencias, y cómo ahora hay una complementariedad y compartimentalización entre, en este caso, la física, lo que se le llamaba física natural, o lo que sería, digamos, la ciencia de la naturaleza, ¿sí? Y la filosofía. Entonces, bueno, necesariamente tenemos que hablar de cuestiones filosóficas. Ayer precisamente comentaba con un compañero profesor que tenemos que entrar en este terreno para tener certeza de nuestros conceptos y del trabajo que desarrollamos a nivel, sobre todo, interdisciplinario. Yo pertenezco a un centro de investigación de etnobotánica, etnobiología y biodiversidad. Yo tengo la formación de la antropología. Digamos, la arqueología se acerca más a aspectos científicos, lo que es la química, el carbono 14, potasio-argón para fechamiento, de las antigüedades muy remotas, ¿sí? La lingüística computacional, etc. Y bueno, por la misma formación llegué al Politécnico, estudié ciencias agrarias en Chapingo, ahorita estoy haciendo una estancia postdoctoral aquí. ¿Y por qué esto? Porque definitivamente tenemos que tener la sensibilidad de reconocer la hibridez de las disciplinas, ¿sí? Tanto sociales como científicas. Yo tengo mucho cuidado en no nombrarlas, repito, ciencias sociales. ¿Por qué? Porque, reitero, están en permanente construcción estas disciplinas a través de un método que quizás sea riguroso y quizás se acerque a una disciplina quizá de carácter científico, riguroso, pero siempre hay nuevas situaciones en estas disciplinas sociales, ¿sí? Yo siempre pongo este ejemplo, creo que lo comentaba ayer, o sea, nosotros ahora en la historia, ¿verdad?, para hablar de la realidad, recuperamos el método hermenéutico, que es la interpretación, creo que le damos otro uso, ¿no? Y este método se utilizaba en la antigüedad. En la Edad Media fue muy importante para explicar los textos bíblicos, para interpretar los textos bíblicos. Y ahora se supone que con el avance de las nuevas ciencias sociales o las nuevas disciplinas sociales, ya para nosotros es un método en uso. Entonces estamos regresando a métodos que habíamos dejado de lado, entonces no son tan
tan ciencias duras o exactas, están en constante construcción, no dejan de estarlo, ¿sí? Bueno, ahí se habló de transdisciplina y hibridación disciplinaria. ¿Por qué? Es hacer propuestas metodológicas compartidas, siempre se están construyendo, ¿sí? Son problemas metodológicos porque encontramos que... ¿Me ayuda por favor? ¿O me lo pregunto? ¿Sí? Bueno, el método científico se nos dice, ¿verdad? Incluye leyes, modelos, hipótesis, un sistema de conceptos y categorías, teoría, método y técnica son necesarios para la ciencia. Ciencia que es integral, lo que desemboca por necesidad en una relación estrecha entre ciencias naturales y disciplinas sociales, auxiliadas por las técnicas, matemáticas y estadística. Aquí sí reivindico las matemáticas. Yo era de los que creía que no eran tan necesarias y fundamentales, porque ¿cómo podemos entender el mundo físico si no es a través precisamente de irnos a la cuestión de la abstracción matemática que nos da cantidades y nos da posibles probabilidades, ¿no? Aunque hay situaciones que no podemos matematizar, como la ideología, porque el hombre por naturaleza es impredecible. Es decir, estas situaciones son más el terreno de la propia psicología profunda, o sea, quizá el psicoanálisis, etc., ¿no? Esto pudiera ser polémico, pero algo muy importante en el aporte es que la realidad y la naturaleza se matematizan, ¿sí? Y esto nos permite tener precisamente más que un dominio, porque yo no parto de esa idea de dominar la naturaleza, parto de la idea de compartimentalizar con la naturaleza. Y yo también siempre lo manifiesto, yo no estoy tan de acuerdo con el concepto de lo sustentable. Para mí lo sustentable significa hacer uso y pensar en futuro, pero no respetar la naturaleza en su propio movimiento natural, ¿sí? Yo hablo de compatible porque implica una relación dialéctica de mí con natura, de tal manera que permite que yo manifieste un respeto y un conocimiento de esta, pero a través de un conocimiento de mí mismo, ¿sí? Y digamos, esto lo ha avanzado mucho, lo tienen muy avanzado las ideologías tradicionales indígenas. Esto no es nada nuevo, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es conocerlas, reivindicarlas y aprender de ellas, en este caso de los métodos. Ayer se hablaba de esto precisamente, Marcos hablaba. Bueno, Feyerabend dice que la idea de un método que contenga principios científicos inalterables y absolutamente obligatorios que rijan los asuntos científicos entre dificultades al ser confrontada con los resultados de la investigación histórica. La ciencia ha tenido avances y retrocesos, ¿sí? Porque por definición el conocimiento y la ciencia es dialéctico, tiene avances, tiene retrocesos, ¿sí? Y bueno, dice Coiré, que es un filósofo de la ciencia, a mí me parece uno de los más lúcidos, que hay que comprender la naturaleza y la evolución de la ciencia, ¿verdad? Que tiene una vida propia, una historia inmanente, y que solo en función de sus propios problemas, su propia historia puede ser comprendida por sus historiadores, es decir, su contexto, ¿verdad? Y aquí, necesariamente, tenemos que meternos al terreno de la política, de la ideología, de ese Dasein, diría Heidegger, ¿no? De ese deber ser, de esa pregunta que interroga, ¿no? Que el hombre interroga, ¿en dónde estoy? ¿Para qué hago ciencia? Porque definitivamente la ciencia se ha desarrollado, o tiene ese ímpetu de desarrollo, por la capacidad. ¿Sí? Sí, sí. Por la capacidad que tenemos de preguntarnos, ¿sí? O sea, esa capacidad, ese deber ser de la ciencia, y sobre todo esa perspectiva histórica y epistemológica, implica el estudio de la historia de la ciencia, pero también la visión de futuros. Yo inicié mi plática considerando las distintas dimensiones para conocer el mundo físico, ¿verdad? Obviamente yo no voy a trasladar necesariamente el conocimiento del mundo físico en 4 o 5 dimensiones,
para el terreno propiamente la ideología, pero lo que yo sí puedo decir es la influencia que han tenido esos paradigmas o modelos en la vida cotidiana, en los saberes y en el arte, digamos, ¿no? Hasta el siglo XIX se hablaba de la segunda y tercera dimensión. En la Edad Media el arte era, digamos, plano, en dos dimensiones. Vean ustedes las pinturas, ¿verdad? Y no existe la perspectiva, no se usa. Ya en el Renacimiento, ya hablamos de tres dimensiones, la perspectiva es fundamental. Es un avance en el terreno de la pintura, de la imagen, ¿sí? La última cena es un ejemplo paradigmático. Ya en la época de la relatividad tenemos el cubismo, ¿sí? Tenemos ya otras dimensiones. Y asimismo tenemos nosotros una capacidad de imaginar, de pensar, de simbolizar, ¿sí? Esto propiamente ya en el terreno de la comprensión del mundo, porque además la nueva realidad es que somos homo videns, a diferencia de otros tiempos que era más un hombre de lectura, un hombre de imágenes. Ahora nosotros somos de imaginación, perdón, antes era más de imaginación, ahora somos de imagen, de imágenes hechas, de imágenes construidas, ¿sí? Pero precisamente en las cifras de que hablaba Germán, yo creo que tenemos que tener la suficiente capacidad nosotros de neutralizar, de ver de qué manera podemos recuperar esa esencia propia de la imaginación, ¿sí? Que es una tarea que tenemos que realizar. Yo también le he dicho, nosotros nos dedicamos a cuestiones de la ciencia también. Yo quería presentarles unas imágenes sobre lo que estamos haciendo, sobre todo en la Sierra Norte de Puebla, en el laboratorio, que no solamente es un trabajo práctico que desarrollamos al digamos, estar en campo viendo cómo se cultiva la Jatropha curcas, es el piñón que se utiliza para biocombustibles, cómo se hace un análisis en laboratorio para toxicidad, cómo se realiza el impacto ambiental, ¿sí? Que se da en la Sierra Norte de Puebla, porque se está produciendo masivamente, propagando este tipo de cultivo, cómo se desarrollan técnicas de poda, ¿sí? Cómo tenemos la necesidad de tener prensas para extraer el aceite de este piñón para biocombustibles, ¿sí? Es decir, la parte, si ustedes quieren, práctica y de servicio, sino que también yo parto de que nosotros, como gente que está trabajando directamente en el laboratorio, en el campo, tenemos que estar constantemente reflexionando sobre el quehacer de la ciencia, sobre la disciplina que nosotros tenemos. Yo ya les comentaba que nosotros trabajamos con compañeros de las ciencias duras, y siempre ha habido ese desapego o esa posición de supremacía que tienen los físicos, los químicos, los biólogos respecto a los que somos de las disciplinas sociales originalmente, ¿verdad? Pero que con el paso del tiempo nos hemos ido involucrando un poco más, nos hemos ido integrando, y que tenemos la visión de que hay que compartir, ¿verdad? Decíamos contextos de conceptos, contextos de metodologías, que eso es precisamente el terreno de la transdisciplina, de lo que tanto se habló ayer, ¿no? ¿Sí? En la interdisciplina, desde los años 30, por ejemplo, en Estados Unidos, se han dado muchas visiones, muchos trabajos, hay que hacerlo. Pero, sin embargo, yo creo que hay que estar más involucrado, porque eso implica también un constante cuestionamiento de lo que nosotros hacemos, de los conceptos, de los métodos, y sobre todo la posición que nosotros tenemos como investigadores. Yo en lo particular reivindico mucho el trabajo que tenemos que aplicar nosotros en campo, en servicio, porque alguien paga nuestro salario, porque tenemos presupuesto para investigación, y qué mejor que el servicio universitario y la divulgación, ¿verdad? Y sobre todo implica también saber cómo encontrar el kit de que la masa crítica que somos todos podamos influir, ¿verdad?, para el cambio social. Se hablaba de la necesidad, bueno, de quizá una actitud política en los jóvenes, pero también en el terreno del conocimiento, cómo podemos aplicar estos saberes y reivindicar los saberes tradicionales para dar un impulso
técnico, tecnológico, quizá una visión mesiánica, como la tenían los chinos, ¿verdad? Como la tuvieron los japoneses, quizá la debemos de tener nosotros como civilización del maíz náhuatl, para dar un impulso a todo ese saber, ese conocimiento y lograr tener mejores condiciones de vida. Bueno, yo sé que partimos de la política, pero también saber hacer las cosas, ¿sí? Y aquí de nuevo insisto, nosotros tenemos un cúmulo enorme de saberes tradicionales, el que lo planteaba Tarcisio. Los que estuvieron aquí vieron todo el sistema de captación de agua de lluvia. En el terreno agrícola, yo me dedico a esto, nosotros tenemos una tradición enorme de agrosistemas productivos. Cuando llegan los españoles lo devastan porque ganaderizan la agricultura, ¿verdad? Desde el punto de vista tecnológico, ingenieril y sustentable, no compatible, ¿sí? Porque se alimentaba a 25 millones de habitantes, porque en medio del lago se construyó una ciudad, porque hay todo un sistema de terrazas, de chinampas, y etcétera. Y todo esto lo tenemos que reivindicar, implica que como investigadores tenemos que realizar ese trabajo, ¿sí? Sin menospreciar las tecnologías que vienen de afuera. Bueno, yo parto también de que hay que conocer, hay que estar constantemente actualizado, y implica un trabajo arduo, ¿sí? Bueno, ¿ya se puede? Ya. Bueno, es que quiero presentarles las imágenes de más o menos estamos realizando, y ya no me voy a extender, pero yo en lo particular me parece que este tipo de seminarios, que fue una iniciativa del doctor Roth y mía, junto con compañeros de la red, es para seguir reflexionando constantemente, es permanente, porque pretendemos que esté por mucho tiempo y que sea un congreso nacional, y que publiquemos y que invitemos también a distintos compañeros de distintas especialidades para que nos adentremos un poco al terreno de la reflexión, porque la filosofía de la ciencia precisamente implica esto. No voy a sentarme rápido. Bueno, este fue un trabajo que presentamos en el Congreso Internacional de Biocombustibles en Veracruz hace un mes. El uso sustentable de la ayatrofa. Bueno, no se alcanza a apreciar, pero son los estudios químicos, impacto ambiental, etc. Que implica propagar, pero sin afectar el medio ambiente. Y ese es un trabajo que hay que realizar en campo. Ahí los antropólogos tienen mucho que decir, al lado de los biólogos. Bueno, yo hablaba de esto, de la física. Ahora, la filosofía de la ciencia señala la importancia de la reflexión, ¿sí? Tiene que escudriñar en el pasado, aquí es la historia, ¿verdad? Y estrategias, considerando cuáles eran las determinaciones y necesidades científicas de antes, ¿sí? La interdisciplina de estructuras. Esta es la planta de Heliotropa, el piñón es, ustedes conocen el piñón que se come, es un poco más grande. La Secretaría de Agricultura del Estado de Puebla entusiasmó a los productores. Ellos están en la pobreza permanente. Se producía café, pero se cerró el café y había precios internacionales del café. Entonces la situación medio estaba mejorando. La Sierra Norte de Puebla tradicionalmente ha sido de condiciones precarias, pero la gente más o menos sobrevivía, ¿sí? Al caer el café, los entusiasmaron con la propagación de ayatrofa, y la gente tiene la ayatrofa, pero ya no se las compraron. Con la obtención del aceite y la transterificación, que es la separación, ¿sí?, propiamente del elemento que es combustible a través de un método que ellos utilizan los químicos con etanol, se obtiene este aceite que se aplica en un porcentaje del 5% que está regulado a nivel internacional. Los brasileños han mucho de esto, para darle al combustible, al diésel, a la gasolina, mejores condiciones para explosividad mecánica, etc., ¿no? Pero los dejaron con la producción, ¿verdad? Y la misma comunidad, en una organización que participamos como asesores, nos han pedido que algo hay que hacer. Entonces nosotros les propusimos que habría que recuperar esa tradición que ni ellos mismos
mantienen de conservarla como alimento. El nombre náhuatl es Aixtle. Aixtle se conoce desde el punto de vista comestible. Hay otras regiones como por ejemplo Huaytamalco, más hacia Veracruz, de la parte nororiental, en donde se hacen tamales, ¿verdad? Entonces la gente decía, bueno, enséñanos a hacer algo de dulces, garapiñados para comercializar, o qué platillos. Entonces nosotros vamos a ir, nos vamos a capacitar en estos días, vamos allá el 17, algunos días, para también ir a trabajar con ellos y enseñarles a cocinar su propio piñón. Lo que yo quiero decir es que también hay que recuperar todas esas tradiciones que la misma gente en sus propias comunidades ha estado perdiendo, y ese es un trabajo de investigación, ¿verdad?, de nosotros en campo con los pobladores, con la gente. Es un trabajo de servicio. Entonces aquí, de alguna manera, pues más que la ciencia en sí, ¿verdad?, es el conocimiento tradicional, ¿no? Ahí es cuando fuimos a ver la poda, fue el año pasado, el compañero de Chapino, Silencio, la compañera Diana Rosa, ella es química, la compañera Sheila murió hace un año, vino a Chapino, una reunión, tuvo una infección estomacal, y yo era el ingeniero que andaba trabajando ya con comunidades. Bueno, hay especificidad de los métodos de la ciencia natural y social, pero hay base común de los métodos. Esta es la dialéctica materialista. Este es otro ejemplo. Esto es con jonote, es la artesanía de jonote que se da en Conotla, es pueblo mágico, es un lugar precioso. Fuimos a trabajo de campo con los señores que son es el árbol del jonote, es endémico, ¿sí? Lo curan, se corta, se les quita la savia, ¿verdad? Y se producen cosas hermosas como estas, ¿no? Entonces también ellos no tenemos mercado, de ver de qué manera podemos comercializar primero sus productos y después precios justos, porque ahí los acaparadores, pues ya saben, ¿no? La misma historia. Y esto es trabajo también de organización. Sí. Bueno, a mí Feyerabend me gusta leerlo porque contra el método, él tiene una posición, dice, anarquista, ¿verdad? Recuerden ustedes que el mismo principio de incertidumbre de Heisenberg en física nos dice que hay movimiento de partículas, pero tú no puedes localizar la partícula exactamente en donde está, puedes saber que está por ahí. Ahora, en la vida cotidiana es lo impredecible, ¿sí? Y a través, por situaciones caóticas, es que se han descubierto a veces las cosas. La misma Marie Curie, cuando guarda algo en un cajón, ¿verdad?, es que tiene conocimiento del radio, ¿no? Y es la idea tan arraigada de que la ciencia puede regirse por reglas fijas y por lo tanto su racionalidad surge de este acuerdo que carece de realismo, donde tenemos la imaginación y el principio de esperanza en un estar en la búsqueda de explicación más convincente de la naturaleza, con el fin de acercarnos más a ella, y definitivamente los conceptos en su torno necesariamente nos remiten al lenguaje del diálogo con los demás, ¿sí? Hay método, pero el método es cambiante, es cierto, ¿no? Bueno, siempre pongo la imagen de Chapino, la antigua estación, ¿verdad?, que era de mampostería, todavía había tren de vía ancha. Esto ya lo tumbaron, qué lástima, porque también hay que mantener lo que son las edificaciones antiguas. Bueno, pues espero no haber sido tan caótico en mi explicación, pero yo reivindico saber tradicional, la filosofía de la ciencia y también dar servicio a las comunidades, ¿no? Bueno, nuestro trabajo de investigadores tiene que ser necesariamente de servicio. Gracias. La doctora llegó la doctora y pues ya que está aquí la presentamos. Adelante. Sí, entendemos, pues si quieren la podemos dar y esperar que se enfríe o preparar, pero si la pudiera y por eso hoy pedí al doctor Roque que hiciéramos el cambio de primero el ponente que me seguía y luego yo, pero bueno, afortunadamente estoy aquí
Estoy en mi anterior institución, yo soy exalumna del IMADI, profesora del CIEMAS, y ahora los visito con mucho gusto, y aquí veo todavía algunos alumnos queridos, ¿no? A mí me interesó mucho este tema de los diferentes enfoques de la sustentabilidad. Empecemos un poco planteando desde el concepto, los antecedentes, ¿no? Obviamente que es un tema complicado porque se ha convertido en un lugar común, tanto el desarrollo sustentable como la sustentabilidad. Es un asunto permanente, retórico, de estar hablando de ello, pero hay que incorporarle contenido a este concepto, ¿sí? Y si ustedes, bueno, quiero saber aquí hay alumnos de posgrado, de CIEMAT, de Chapingo, ¿de dónde nos visitan? De la UNAM, de Economía, ¿sí? Bueno, seguramente a lo mejor ya están hasta cansados de oír el término, y además ustedes saben que está incorporado en todas las políticas públicas, está incorporado en los planes y programas de estudio, y ahora ya tenemos en algunos lados de toda una materia, y se habla de que es un eje transversal que incluye a toda la formación académica. En fin, les digo, se ha convertido en un lugar común. El asunto es qué estamos entendiendo por esto, ¿sí? Y un poco me remonto a cómo se va constituyendo. No me voy a ir muy históricamente, pero sí les puedo decir que hay diferentes momentos claves de la conformación de este concepto. Se empieza desde la década de los 60 a reconocer el gran deterioro ambiental, el gran deterioro ecológico más que ambiental, porque bueno, no me voy a meter en el concepto del ambiente, pero sí un poco el ambiente, o como se concibe el ambiente, no es ese sustrato natural que tiene que ver con el medio ambiente, con el asunto ecológico, el medio ambiente natural, y que es campo posiblemente de las ciencias biológicas, entre ellas la ecología. Obviamente no nos vamos a referir al deterioro de la ecología, porque la ecología es una ciencia, como todos ustedes saben, que pues no está en deterioro, sino al contrario, está en un constante avance y revisión de sus propios fundamentos. Y el ambiente entonces como ese conjunto de procesos, tanto naturales como sociales, como económicos, como políticos, que se dan en un espacio determinado. Y obviamente es un constructo social. Entonces el ambiente no es los arbolitos, ni las plantitas, ni nada de eso, sino es cómo los seres humanos, organizados socialmente, hemos definido patrones de producción, de consumo, obviamente de distribución. Entonces el ambiente es un constructor, reitero, social, ¿sí? Entonces se hablaba del deterioro ecológico ya como una alarma desde la primavera silenciosa, desde la profunda contaminación de diferentes lagos y ríos, tanto en América como en Europa, y se van poniendo alarmas, no porque las especies no se pierdan. Hace todavía algunos días discutía con un colega biólogo, ¿sí? Que me decía que el deterioro ambiental había empezado desde que los dinosaurios se comían a los restos de especies, y me decía, oye, bueno, discúlpame, pero eso no es deterioro ambiental ni nada, eso es un asunto de evolución o la desaparición de los dinosaurios, ¿no? No confundamos un asunto de deterioro ecológico a manos de la sociedad y de los seres humanos organizados, les decía, para satisfacer nuestras necesidades, y el proceso natural de transformaciones que ocurren obviamente en ese entorno natural, valga la redundancia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un temblor, se habla de los desastres naturales. Ustedes saben que no existen los desastres naturales, ¿no? Los desastres tienen que ser socioorganizativos. Una erupción de un volcán en el mar y que no afecta a ninguna sociedad es un proceso evolutivo totalmente. Cuando impacta a la sociedad estamos hablando de desastres socioorganizativos, no de desastres naturales. Y ese concepto está más que revisado y acuñado por todas las ciencias, por ejemplo, por la Organización Latinoamericana de Desastres, ¿sí? En la UNAM, no sé, del Instituto de Investigaciones Económicas, hay un libro que habla de los desastres no son naturales, por ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, todo esto, regresando al tema de que el deterioro llamado ambiental, ¿sí? Pues es ese impacto que socialmente hemos desarrollado a través de las formas de producción, de distribución y de consumo que hemos hecho de ese capital natural. Bueno, no me voy a poner el del término capital natural porque hay toda una discusión muy fuerte del capital natural.
Llega en 1987, me voy brincando muy rápido, ¿sí?, a plantearse la necesidad de hacer un diagnóstico a nivel del mundo de cuál es el grado de deterioro que se encuentra en esa riqueza natural. Y entonces se pide a Naciones Unidas que se haga un diagnóstico, se le pide a la primera ministra de Suecia, a Gro Harlem Brundtland, que haga el diagnóstico, ¿sí? Y ella lo hace y llega a la conclusión de que, bueno, realmente tanto del lado de los países denominados desarrollados como aquellos que se pensaba que estábamos en vías de desarrollo, que eso no existe, ¿sí?, o los que ahora se denominan en proceso de emergencia, aunque no sabemos de emergencia dónde, ¿sí?, había ciertas responsabilidades y había además focos rojos de que si no cambiábamos el rumbo de la forma en que nos estábamos relacionando con ese entorno natural, pues estábamos realmente en peligro, y que se había acelerado este proceso de desaparición de especies, de calidad de todo el entorno natural en el último siglo anterior, ¿no? Entonces se pide que se haga una serie